Hola, hola, bienvenidos a Emprendiendo sin filtro, el podcast donde conversamos sobre emprendimiento sin pelos en la lengua, sin filtros, sin guardarnos nada. Y el día de hoy me encuentro con Daniel Bet, Francisco Sepúlveda, José Miguel Carrasco y quien les habla, Stefan Primno. Hola, soy Daniel Bet, soy emprendedor serial, mentor, me encanta el mundo de las startups, me encanta el emprendimiento. Hola, Francisco José Sepúlveda por acá, con anterior emprendimiento en el sector de energía y ahora con una empresa de gestión patrimonial. Bueno, yo José Miguel Carrasco, más experiencia en el tema de emprendimiento agro y biotecnología, pero mucho más enfocado en innovación e innovación corporativa. Emprendedor varios años, consultor de innovación en una aceleradora de negocios y actualmente ayudando a emprendedores. Bueno, el día de hoy, antes de comenzar, por favor, suscríbase. Sé que es cliché pedirlo, pero un like, un comentario, una suscripción, por favor. Ya, el día de hoy vamos a conversar sobre cuna y emprendimiento. Cómo el nivel socioeconómico del que uno proviene influye al momento de emprender. Entonces, esto viene mucho por lo que se da, lo que está dando en Chile, que estamos viendo que los grandes casos de éxitos, la mayoría de ellos, vienen de gente que es de un nivel socioeconómico alto, vienen de los colegios más cuicos, vienen de las mejores, de las universidades más cuicas. Entonces, de esa cierta forma, deja de lado como, ok, ¿qué pasa con la gente que la mayoría del país que viene, que son de estados más promedios, universidades como la Chile, que es más del pueblo? Entonces, ¿cómo eso influye? ¿Cómo cambia al momento de emprender? ¿Y por qué sabe eso? Entonces, le doy la palabra a Daniel para ver que nos cuente qué opina. Oye, este es un tema bien interesante, porque primero yo creo que el tema del origen de cuna y tu realidad material influye también en qué tipo de emprendimientos puedes hacer. O sea, si tú, por ejemplo, tuviste la oportunidad y el privilegio, por ejemplo, de poder acceder a las mejores casas de estudio, los mejores colegios, la probabilidad que tú, por ejemplo, hagas un emprendimiento más sofisticado, más disruptivo, es mucho más alta a que, por ejemplo, si tú no tuviste acceso a todo esa red de contacto, esos círculos de capital, esa forma de ver el mundo. Entonces, igual ahí hay como un tema que se produce, y yo, por ejemplo, en las mentorías lo he visto mucho, me pasa mucho que cuando yo converso con emprendedores que vienen de ciertos círculos más privilegiados o de clases más acomodadas, la visión que tienen de su negocio, de su emprendimiento, es comerse el mundo. En cambio, en otros, donde no han tenido esos privilegios, por ejemplo, la visión de negocio, la visión de para dónde ir el negocio es mucho más acotada. Incluso tú les preguntas, ¿cómo era la historia de tu familia? ¿Tu familia hay otros emprendedores? ¿Han habido experiencias de negocio? Y ahí tú te das cuenta de que quienes ya vienen de una cuna donde hacer empresas, hacer negocios, contratar gente, despedir gente, era algo típico, la visión de cómo hacer negocios es distinta. Y en cambio, los que no vienen de ese tipo de cultura, es distinto cómo hacen negocios. Y ahí yo creo que hay una oportunidad enorme desde el punto de vista de cómo hacer que estas personas que están emprendiendo, que no han tenido toda esta experiencia desde la casa, desde su hogar, cómo podemos hacer para que avancen más rápido a construir empresas más sofisticadas, de alto impacto y también que se quieran comer el mundo. Un poco va por ese lado mi visión de cómo está pasando esto y hay que trabajar eso. Y ahí también comentar que algo que te permite también tener una buena cuna es el tema de los contactos, pero los contactos que te permiten llegar a otras redes con más plata. Es decir, si tuviste la ventaja como decía Daniel, de estar en una buena cuna, vas a conocer a otras personas que también tuvieron esa ventaja y que al final se terminan potenciando. Y de ahí un poco un artículo que no recuerdo el nombre de la persona, que es como, oye, acá los emprendimientos parecieran ser más de cuico. Porque en efecto la posibilidad de ellos, digo de ellos porque yo no me considero cuico para nada, tengo mis dos apellidos son de los top 20 más comunes en Chile,
en efecto tienen otras oportunidades, tienen un colchón incluso para fracasar. Estamos hablando ahora de los casos de éxito, como en el mundo y todo, pero también hay que hablar del fracaso. El fracaso de alguien que no tiene un colchón económico duele harto, duele al punto ni el que vaya a tener que dejar, no sé, la casa donde está ahí o el colegio de los niños, si es que puta, te fue pésimo, te la jugaste y te salió mal, versus que los otros hay oportunidades, y eso también te permite, si eres más racional, te permite, si vienes en una cuna de oro, mirar más lejos, a tal punto que llegáis a emprender a hacer tonteras, porque hay emprendimientos cuicos que son puras tonteras, como también el que es de más escasos recursos, que dice, mira, ¿sabes qué? No tengo la oportunidad de equivocarme. Entonces, bacán mirar lejos, pero para poder cuidar mi entorno, mi familia, tengo que avanzar hasta acá. Y eso también no te permite avanzar más que en cosas más tradicionales. Sí, yo creo que yo estoy parcialmente de acuerdo con ambos. Yo creo que hay que hacer una distinción en decir que donde hay un juego que entra a ser disruptivo es para las clases más altas, es en los negocios B2B y en los negocios de un mayor nivel de disrupción tecnológica. Porque, a ver, convengamos algo. Podemos hablar de clases altas y clases bajas en Chile, pero venden casi lo mismo. O sea, los grandes empresarios acá venden pan. Los grandes empresarios acá venden cereza. O sea, no convengamos que son emprendimientos de alto nivel de conocimiento, ¿sí? Sino que a ver, el truco para hacerse rico no es muy complejo. Logra hacer algo de manera repetitiva por harto tiempo que genere plata. Y listo. Y en general casi todos se han hecho ricos en este país haciendo cosas simples. Horst Polman tiene supermercado. ¿Y de dónde sale ese supermercado? Del incremento de tener un supermercado más chico que fue creciendo y hizo una buena gestión. Eso por un lado. Por el otro lado, sí, podéis pensar que el emprendimiento y el emprendimiento tecnológico más disruptivo es como jugar Super Mario. ¿Sí? Si tenéis una vida, pucha que te va a costar avanzar los 8 mundos. Pero qué rico es cuando eres millonario y tenéis 99 vidas. Vaya a terminar el juego casi por inercia, ¿cierto? Un poco lo mismo. En los emprendimientos que tienen un mayor nivel de incertidumbre, el juego está en cómo aguantas esa incertidumbre o cómo puedes fracasar y fracasar de nuevo y hacerte exitoso. Y ahí tú, Francisco, lo tocaste súper bien. ¿Cierto? Este tema no es de achuntarle a la primera, sino que es de persistencia. Casi todos los que han emprendido y han sido exitosos han tenido varios fracasos antes. Y cuando eres de una clase que tiene más dificultades económicas, esos fracasos te cuestan, porque era un costo de oportunidad de tu dinero que no vas a poder recuperar. Y ahí también yo agregaría un tercer elemento, que las clases bajas muchas veces no tienen, que es la autoestima para aceptar un fracaso. Y muchas veces te ocurre cuando trabajas con un emprendedor que es de clase más baja, que ese emprendimiento que estaba desarrollando era su emprendimiento, era su razón de ser. Y cuando fracasa es un golpe a la autoestima brutal, que las clases más altas no tienen en muchos de los casos. Porque total, fracasó el emprendimiento, no importa, me repongo, hago otra cosa. Entonces hay un juego también de la autoestima y cómo tienes una tolerancia a la frustración y al fracaso, que las clases altas, por el colchón que tienen, lo tienen como ventaja, y las clases bajas no lo tienen. Sí, yo creo que eso es clave lo del colchón, que a fin de cuentas, por eso pueden arriesgar más, por eso pueden hacer emprendimientos que son de más mayor potencial o más tecnología, etcétera, porque pueden intentarlo varias veces y va a quedarse igual. Alguien que tiene una sola vida no se puede hacer lujo. Pero bueno, tenemos esta parte del colchón económico, pero también tú lo mencionaste, JM, que es un tema también de la mentalidad. Sorry, me quedé pegado. Sí, ahora está. Sí, te quedaste pegado. Ahora sí. Ya. Dale. Entonces, un tema de la mentalidad también. Pues, o sea, a fin de cuentas, cuando alguien vive este mundo en ambientes acomodados, donde los negocios es cuento del día a día, donde rutinalmente se no, invertí en este negocio, invertí en esta acción, hice este negocio con esta persona y me salió bien. Entonces es algo parte del lenguaje normal de las personas, y eso uno crece con ese tipo de ambiente. Alguien que no está acostumbrado a ese ambiente, entonces no es algo natural,
y por lo tanto no entiende las reglas de juego tan bien como alguien que viene de un sistema acomodado. Entonces eso influye también bastante al momento de desenvolverse. Y el tercer elemento que también es súper importante es el tema de los contactos. O sea, sin duda a alguien del sector acomodado le pueden abrir mucho más puertas en empresas grandes, por el tipo de personas que uno puede acceder, etcétera, a nivel de capital que uno puede acceder y cosas así. Entonces, son elementos que son difíciles de traspasar a otras partes. El tema de los contactos es súper impresionante como el cambio, o sea, el tema del efecto red, como de cómo tu malla de contactos te puede apalancar más, es el efecto que hay cuando tú vienes de una cuna que no es de oro versus a quien viene una cuna de oro. Eso es puede impactar profundamente en el alcance de tu emprendimiento. Por eso de repente vemos casos también de emprendimientos que tú decís, oye, pero esto no está el negocio acá, no es un buen negocio. ¿Y cómo puede tener portadas? ¿Y cómo puede estar todo el mundo hablando de ellos? O sea, y eso es justamente gracias a este efecto red de tener acceso a ciertos círculos, a ciertas áreas donde son hubs de difusión, por así decirlo, que multiplican tu alcance y por eso también te pueden traer más clientela. Entonces, hay círculos virtuosos que se dan y que lamentablemente vienen como de esta estructuración y que en Latinoamérica se da mucho, que es el tema de las clases sociales. Y eso es un tema que yo creo que, mira, en el mundo del emprendimiento, en general, por lo menos acá en Chile y lo que he podido conocer en Latinoamérica, yo sinceramente no creo que haya nadie o muy poca gente que no esté dispuesta a dar la mano al otro. Eso pasa mucho en etapas tempranas, hay mucha disposición. Nosotros mismos acá estamos tratando de darle la mano a la gente para que le vaya mejor con su emprendimiento. Y por tanto no creo que haya una segregación. El problema es que la segregación, creo yo, viene desde antes, viene desde la cuna, de donde naciste. Entonces, ahí es donde hay que también hacer como los esfuerzos. Y acá en el mundo del emprendimiento hay que empujar y ayudar también como a quienes están en esta situación para así ayudarlos también a que se vuelvan más efectivos, aumenten el crecimiento de sus negocios, no cometan tantos errores, que creo que es súper importante. Yo creo que una de las cosas que me ha tocado ver cuando vienen como emprendedores de distintos estratos sociales, por así decirlo, es que y tiene que ver con la visión. El emprendedor que no viene de estratos acomodados tiende a equivocarse porque no tiene la experiencia, no tiene la cultura de cómo hacer negocios. Entonces, se equivoca contratando a las personas, después no las corta cuando tienes que cortarlas, se equivoca al momento de cómo vender, porque no tiene ese capital cultural en su casa. Pero el cuico también se equivoca, contratan sí, se equivoca, pero es bueno. Pero, o sea, de hecho, se contratan ellos mismos. No sé, no te puedo dejar pasar eso así como que son estructuralmente mejores. No es cierto. Cometen errores y a veces cometen errores más groseros porque la plata les da lo mismo. Pero sí hay un cuento que es cierto, que es que hay barreras. ¿Cachai? Yo me acuerdo, había una universidad y una cierta facultad que hacía carretes y cualquiera podía ir. ¿Cachai? Pero para ir teníais que llegar a donde eran los carretes, que eran donde se acababa Barnechea. Entonces, nadie estaba excluido, pero había gente excluida, porque tenías que tener tu propio auto para llegar. Entonces, muchas de estas cosas de emprendimiento son así. Ok, vamos a hacer un asado emprendedor. Ok, sí, cualquiera puede ir, pero para llegar hay que ir a tal parte. Y finalmente ahí es donde se hacen las redes. De donde uno se conoce. Y principalmente se genera nuevo conocimiento también. O sea, al final, mucho de esto es experiencial. Y convengamos eso. Y hay mucha gente que se conoce y que te ayuda y que te resuelve dudas. Y yo creo que la gran ventaja que tienen las clases altas es que está el efecto red y el efecto par. Tú tienes mucha gente conectada que está viviendo experiencias, pero también gente que es más o menos de tu edad, que está en tu misma parada y te empuja. En cambio, cuando tú vas a una clase más baja, te dicen, bueno, búscate una pega, encuéntrate la pega. La pega es la pega. ¿Cachai? Uno. Y segundo, hay un acercamiento completamente distinto a la plata, directamente, diría yo. El de clase más alta está dispuesto a hacer más cosas para ganar más plata.
Yo he estado en conversaciones con gente de clase más baja que si tú le pagaras su sueldo el primer día y le das todo el tiempo, el resto de su mes para no trabajar o para ganar más plata, no trabajaría. ¿Cachai? Esa motivación para ganar dinero extra es más frecuente en las clases más altas que en las clases más bajas. Y es una limitación también para emprender y está también asociado con esta idea de buscarse un trabajo en vez de emprender. Entonces, vas a encontrar más gente dispuesta a emprender en las clases altas porque se da este efecto par de que otros emprenden. Entonces yo también, en las clases más bajas eso es menos común. Es parte de tu ambiente cultural, po. Tu sí. Ambiente te promueve también eso, o sea, y ese es el punto. O sea, eso innegable. Entonces, sí. Yo creo ahí lo que quería apuntar JM es que, claro, como partió la frase de, oye, pero la gente más acomodada también se equivoca, que es cierto, pero a diferencia de alguien que digamos que no tiene esa ventaja, tiene que pensar más en el corto plazo, porque el corto plazo lo tiene que resolver. La persona que es más acomodada al corto plazo ya está resuelto, entonces si se cae da lo mismo. Y eso también le permite a la persona más acomodada pensar en algún, no sé si voy a pensar idea de negocio, pero emprender en general más a largo plazo, porque si no importa, me puedo caer, da lo mismo. En cambio, de ahí la persona, no sé, pues yo, por ejemplo, la primera vez me tuve que emplear, no partí, no tenía lucas, así que tuve que emplearme nomás. Pero porque necesitáis resolver un tema de corto plazo, ¿cachai? O sea, mi papá en ese tiempo era muy vulnerable al despido, mi papá también, obviamente, por la edad que tenía. Entonces, había que salir a trabajar porque hay una necesidad de corto plazo que resolver. Mientras que lo otro es como, la necesidad está media cubierta. Ya obviamente siempre pasan cosas. Pero claro, de ahí vienen las ganas, yo creo, no soy sociólogo, pero yo creo que ahí vienen las ganas de decirte, ¿sabes qué? No emprendáis, mejor trabaja. Porque hay una necesidad de corto plazo que hay que cubrir. Sí, seguro. Sí. Seguro. Y bueno, ahí está el efecto. Es obvio cuando uno está en clase alta que las redes, si estás emprendiendo, te pueden dar capital para comenzar, etc. Pero lo que no es tan obvio es el efecto contrario. Cuando uno viene de sectores más vulnerables, lo que pasa es que cuando una persona empieza a ser un poco exitosa, de repente se ve como en la responsabilidad social de ayudar a todo su entorno. Entonces pasa muchas veces, gente empieza a ganar un poco de plata, empieza a ayudar al primo, al vecino, a todos, porque todos tienen necesidades urgentes y se ven en esa posición de ayudar a estas personas. ¿Y qué es lo que implica esto? De que ya no tienen tanto capital para poder reinvertir y crecer en su propio negocio. Entonces todo eso también influye en mantener la realidad y acotar lo mucho que puede crecer una empresa en esas situaciones. Oye, ¿y cómo tú dirías así, como en general, hago la pregunta abierta, cómo puedes resolver esto? O sea, ¿cómo puede hacer que las personas que no nacieron en cuna de oro, que no tienen el capital cultural de hacer negocios, de emprender, que tienen que vivir poco menos que en el día a día, cómo logras que ellos se lancen a emprender y que tengan emprendimientos que crezcan sustancialmente y que puedan así también hacer esta movilidad como social? Que un poco también muchas personas emprenden justamente para lograr esta movilidad social. ¿Cómo resolví eso? O sea, porque este es un problema que viene desde la cuna, y de dónde creciste, con quién te relacionaste, etcétera. ¿Cómo se te ocurre, cómo se nos ocurre, o cómo podemos hacer eso? Sí, loco, tú ahí, no, asumo que no, pero ¿has trabajado en Manquehue o en esa zona? Ahí en Santa María de Manquehue, donde está Fundación Chile. Cerca de la Pumanque, toda esa zona. Isidora, Rosario Norte, etc. Ya. Ahí las personas que ganan más plata es la señora que vende almuerzo. Y esa señora partió con nada. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Vuelvo a lo que planteé antes. Las diferencias de clases son relevantes en cierto tipo de emprendimientos, no en otros. Ya. Y en general, si tú querías emprender de clase más baja, tenéis que hacer un negocio B2C. Pero tú decís porque, me imagino que es porque la gente más acomodada tiene más acceso a capital, por lo tanto puede emprender en cosas con CAPEX más alto, a diferencia de Y adicionalmente, en general, ¿qué es la venta? La venta es lograr que una persona te diga que sí a un producto. Entonces, cuando tú tenés un B2C, tenés un volumen mucho mayor de probabilidad de un sí que cuando tenés un B2B.
Mercado eléctrico. Queréis vender dispositivos para que van, no sé, que miden el flujo de electricidad en las centrales distribuidoras. ¿Cuántas empresas distribuidoras hay? ¿10? ¿15? Ya, 10. Ok, tenéis 10 gerentes de área que tenéis que convencer, a lo más. No conocéis ninguno. Esos tipos no tienen ninguna red parecida contigo. No se conocen. Tienen otros amigos a los que les compran el servicio. Entonces, tu probabilidad de vender eso es casi nula. Párate afuera y vende chocolates. Tenía una probabilidad mucho más alta. Porque si son 20.000 empleados, le vendís al 1%, le vendiste 200. En fin. Y de hecho, por eso dije, planteé lo que te planteé antes. Todos los emprendedores grandes acá no venden cosas de alta complejidad. La gran mayoría vende cosas simples. ¿Qué vende Falabella? Ropa. ¿Qué vende Cencosud? Supermercado. ¿Qué vende? Comida. ¿Cachai? De hecho, tú podéis verlo. El principal, siempre el gallo que tiene más plata en una comuna, por muy chica que sea quien es, el dueño de la tienda de abarrotes. ¿Cachai? Entonces, no es un tema de complejidad. El emprendimiento complejo, las clases altas juegan un rol en los emprendimientos complejos. Pero para hacerte rico, tú tenés que tener un negocio simple. O sea, está claro. Está claro que el camino como hacerse rico, uno haciendo negocios tradicionales, es mucho más probable que se llegue a eso. Y es así como lo hicieron los que hoy día son clase alta, la generación pasada lo hicieron de esa forma. Pero yo creo que la discusión está en que el emprendimiento dinámico de innovación, entonces vienen de hijos de eso, que no quieren hacer el mismo tipo de negocio que los padres. Algunos sí, pero no todos. Y otro tema que había mencionado. Entonces yo lo planteo así, no hay que, hay que separar mucho con dónde está el emprendimiento y en qué emprendimiento. Entonces hay una serie de emprendimientos que no tienen barrera. O sea, sin duda que el de estratos bajos tiene que ser B2C porque no le queda otra, pero no quita que alguien de clase alta igual tiene mucho más ventaja en B2C. Igual, sí, claro. Seguro que sí. O sea, por algo se ponían en, ¿cómo se llama esto? Por Santa María Manquehue y todas esas calles de frambuesas o cereza. No te las vendía la abuela Yaya, te las vendía José Tomás, pues, ¿cachai? Entonces, sí, le puede ir bien, se puede conseguir las cerezas, pero es un nicho, al final, porque es tanta la gente que hay que buscar ese tipo de nicho. No sé. Y por lo mismo, como son tan pocos, son a veces competitivos y hay que encontrar un océano azul, un espacio donde uno pueda vender. Y por eso se vuelven tan tradicionales, vender pan, vender sándwich, vender café, vender ropa. Oye, pero volviendo a la pregunta que hizo Daniel, que me parece deprimente que la respuesta a alguien que quiera emprender y no sea rico es como vende sándwiches afuera de Rosario Norte. Ya, agreguémosle complejidad. Acá, sí, porque es cierto, pero podemos cruzarlo porque estoy presesgado, podemos decir, agreguemos una persona de clase en desarrollo o clase media que tiene pocas redes, pero que tiene capital humano avanzado. Estudió en una universidad razonable que le enseñó más que un PPT. Esa persona puede usar su conocimiento de alguna manera para generar un producto. Sí, la recomendación es que busque un espacio donde las redes no jueguen un rol tan importante. Y eso implica, no sé. Igual yo creo que la pregunta inicial de Daniel parte por la startup tecnológica. Es como startup tecnológica de cuico versus startup tecnológica de pobre. Así como hagamos más interesante el tema. Como la tarjeta de Family Guy, donde unos se llaman startup y los más morenos se llaman emprendimiento. Una wea así, ¿cachai? y lo más morenos son entre pegas. Claro, ¿cachai? Porque en efecto, bueno, de partida tenía el uso de CAPEX, que en efecto, si querías hacer una buena tecnología, vaya a tener que ocupar harto CAPEX. Entonces, y ahí te limita. Y lo otro es efectivamente la red de contacto para poder lanzarla. O sea,
Me acuerdo de estos emprendimientos que hacen los lanzamientos, que se publican. Yo de repente, yo estoy suscrito al diario financiero del Mercurio Inversiones. Y hay una cantidad de reportajes que tú decís como, y esta weá claramente es pagada porque no tiene ni un sentido estar como te dicen, como, conoce al nuevo gerente comercial del emprendimiento de venta de energía. Y es como, bueno, y describen a una persona. Y es como, bueno, esto de relevante no tiene nada, no impacta absolutamente en nada el mundo, más que hubo un cambio de persona, pero claro, como era un emprendimiento de hijitos de cuico, ya hagámosle la portada para que esta cuestión se la izquierda. La empresa al final le fue terrible mal. Pero... Yo no sé si es en curatoría esa cuestión, porque al final la gran mayoría de esos casos tú te metías a la página web y te das cuenta que no tienes por dónde. No, en este caso yo te diría que la empresa medio que está sobreviviendo, o sea, todavía existe, pero puta, se le metieron más competidores a hacer mejor la pega, pero lo que me llama la atención es que, ok, por último que la noticia sea que este emprendimiento viene a hacer tal cambio, no, acá hablan de el cambio de un ejecutivo y de una empresa que no cotiza en bolsa, que no tiene 8.000 trabajadores, que no impacta una región, entonces como que ahí tú te das cuenta que en efecto ya tenía el tema CAPEX y lo otro es cómo divulgáis tus cosas, ¿cachai? De repente tu emprendimiento puede ser súper penca, pero como eres cuico, en efecto, puta, te pueden ayudar todas esas cosas, mientras que alguien que no tiene esas ventajas no va a poder desarrollar tanta tecnología porque no tiene el CAPEX suficiente. Y segundo, ponte que la logre hacer, máxima eficiencia y todo, con poca plata hizo un producto a la raja. Tampoco va a tener cómo mostrarlo mucho. Y ahí tal vez están las pegas de la incubadora. Sí, hagamos un símil mayor, ya, porque para hacerlo comparable. Ya. Agarremos eléctrica. Ya, oye, aparte Daniel, el 50% de los alumnos o el 60% de los alumnos de la Chile son de clase alta. Convengamos que no es una universidad de esfuerzo tampoco. Correcto, de acuerdo. Así que, para que no te es que lo dijiste con tanta confianza que la universidad de esfuerzo. Bueno, no es una universidad de esfuerzo. Y ahí va mi ejemplo. Yo no dije lo de la Chile. Sí lo dijiste. No he dicho lo de Chile. Fue Stefan que habló de una universidad más del pueblo como la Universidad de Chile. Sí, perdón. El rubio lo tuvo que decir. Pero dos alumnos de eléctrica, o sea, compañeros. ¿Cachai? Uno de clase acomodada que estudió, no sé, en el San George, yo no sé cuáles son los colegios, San Ignacio. Ya, y otro que vino de provincia. ¿Cachai? Los dos egresan de la misma carrera. Los dos entran a trabajar a una empresa eléctrica, que es muy parecida a una empresa que vende leche. ¿Cachai? Como el mismo nombre, muy parecido. Después los dos estuvieron 3 años trabajando y se les ocurre emprender. Yo creo que ya, ¿qué ocurre ahí? ¿Ya? ¿Les parece? Ese es un buen caso comparable. ¿Cachai? Porque generalmente hay gente parecida a nosotros que se van a enfrentar a ciertas realidades. Y yo creo que ahí lo que dice Francisco es clave. Ahí te juega el CAPEX, o sea, el capital que tenéis que requerir para el emprendimiento. Aquí tenéis 2 personas similares y una sí tiene el capital, por lo tanto, tiene un pie arriba de poder desarrollar una tecnología. El otro tiene la dificultad de encontrar capital y la pregunta es, ¿dónde lo encuentra? Si uno, no sé, podías agarrar el caso de una empresa que hizo sustitutos de carne y que demandó a mucha gente que era medio negativo su nombre. Para decir, ahí ya van a cachar. Y claro, partió con una plata de $250,000 para empezar a pivotear. Ya, sí, pues, ¿cachai? Eso lo hace cualquiera. Ya, no. Hay gente que simplemente no tiene esa opción familiar. ¿Qué hace? ¿Qué hace y dónde están sus dificultades? Y les parece, esa es una pregunta comparable. Y eso es lo que, por ejemplo, a mí me preocupa y me gustaría como ver cómo resolverlo. O sea, cómo personas con igual talento, por sus condiciones de base, sus redes de contacto, su acceso al capital, tienen puntos de partida tan diferentes que impiden que el que está más abajo pueda alcanzar cosas más arriba. Entonces, como que eso es lo que a mí, como de cierta forma, me preocupa y me molesta un poco. ¿Cómo tú puedes cambiar esa situación? ¿Qué hay que hacer? ¿Qué se puede hacer? O sea, yo por lo menos con la mentoría y un poco eso, por eso digo que es como mi voluntariado. En realidad un voluntariado no me pagan, pero es justamente transmitir mi experiencia en negocio, en todo lo que me equivoqué y todo eso para personas que están recién partiendo y que no tuvieron en muchos casos no tuvieron el privilegio de contar en sus hogares, en su ecosistema cercano,
experiencias de negocio, y con eso un poco reducir las asimetrías de información y con eso ayudarlo a que puedan avanzar más rápido sin equivocarse tanto. Oye, pero ¿qué hay hecho? Ya, toda la gente que he mentoreado, ¿qué casos te has encontrado? Yo creo que tú eres el que más nos puede guiar. O sea, a ver, ¿qué me he encontrado? Yo me he encontrado, por ejemplo, casos de personas que, por ejemplo, no saben cómo contratar o despedir a alguien. ¿Cachai? Que cuando ya tienes negocios, ya has tenido experiencia de negocios a tu alrededor, directa o indirecta, tú ya tienes ciertos elementos de cómo yo contrato personas, en qué me tengo que fijar, cómo yo despido a las personas. Esa parte es súper difícil. O sea, cuando me tocó las primeras veces, para mí fue horrible. Y eso que y hay personas que arrastran equipos que no deberían estar así porque no saben cómo despedirlo. Y me encontré con eso. Entonces yo le preguntaba, bueno, ¿cuál es tu historia? ¿Has tenido negocios? No. ¿Tu familia le ha tocado estar al otro lado despidiendo? No. Siempre ha sido como a mis papás los despedían, a mi mamá la despedían, pero nunca a ellos como... Entonces ese tipo de cosas, por ejemplo, ayuda mucho también a que tu negocio crezca, el saber con quién tienes que trabajar y con quién no, y con quién no estás pudiendo trabajar, cómo sacarlo. Entonces, por ejemplo, ahí tienes un lastre cuando no tienes ese capital cultural desde antes. El tema, por ejemplo, las rondas de inversión, lo que hablábamos la otra vez de las 3F, o sea, las 3F, cuando vienes de curas distintas, o sea, yo he visto casos así terribles, de que levantaron $20,000 con mucho esfuerzo, casi como haciendo un bingo más o menos, y en otros levantamos $250,000 hablando con 5 personas distintas en nuestra familia cercana. Entonces, los niveles, ahí viene el CAPEX y los niveles de apalancamiento, son completamente distintos. Entonces, son esas cosas, ¿cómo tú resuelves eso? O sea, por ejemplo, el rol público podría tener una componente de nivelar un poco más la cancha con las subvenciones. Podría ser, no sé, pero son esas cosas que son igual, son estructurales que hay que ver cómo resolver, porque al final yo creo que el ánimo es que todos crezcamos. Y ojalá todos lleguemos a realizarnos... Creo que dijiste algo que está bueno, o sea, el tema del rol público. No me gusta hablar del tema público, pero sí creo que hay que ver cómo... Yo creo que aquí las incubadoras tienen harto que aportar, ¿ya? Porque justamente son los que les pueden hacer llegar estos contactos, etcétera, estos emprendimientos que a priori sin la ayuda necesaria tal vez escalarían muy lento, ¿ya? O podrían pasar por problemas y va a ser difícil levantarse. Pero ahí también el tema es cómo alineamos las incubadoras para que hagan eso, porque si al final las incubadoras solamente ponen plata para llevarse el 7% de un negocio, ¿a dónde van a poner ese 7%? Donde más plata les dé, ¿cachai? Y finalmente son los emprendimientos de Cuico. Entonces tienes incubadoras que solamente financian financian empresas de gente muy acomodada y termináis con un círculo súper vicioso donde teniendo una institución que te permite al acercar estas asimetrías, finalmente te las termina potenciando más, porque el incentivo de la incubadora, como están alineadas ahora, no es ir a apoyar al que tiene más dificultad, es ir a poner plata donde más plata va a retornar, que son en los emprendimientos con mejores redes de contacto. Pero eso es como la ley del mercado, tú vas a meter plata donde te va Por supuesto. De acuerdo, exacto, pero por eso digo que hay que cambiar el incentivo. Es como cuando tenéis los incentivos de los ejecutivos comerciales, que ven el bono a corto plazo y de repente se pueden estar perdiendo un negocio que para la compañía es muy bueno, pero sabéis que como yo no voy a ver ese ticket, yo no voy a sacrificar mi corto plazo y por lo tanto, tal vez no voy a hacer el mejor negocio para la compañía, pero voy a hacer el mejor negocio para mí. ¿Cachai? Entonces, ahí, ¿cómo cambiáis los incentivos para que ese pensamiento o ese norte que uno quiere dar se alinee con la del ejecutivo comercial? Acá el tema es lo mismo. Justamente uno pone la plata donde más plata le va a retornar, si eso es de perogrullo. La pregunta es cómo hacemos para cambiar ese incentivo. No a la fuerza, por supuesto, no tiene ningún sentido. Pero ponte, no sé, bueno, que haya una especie de premio desde el Estado para que los emprendimientos que hayan salido, no sé, bueno, de gente de X colegio, en efecto, no sé, reciban más digamos, por más plata por la misma participación. Sí. Algo del estilo. Pero, claro, ahí viene una pregunta que yo no sé la respuesta, que es, ¿cómo es la proporción de beneficiarios de subsidio? Porque yo sí entiendo es que el subsidio
claramente, de acuerdo a lo que ustedes plantean, es regresivo. Y finalmente le dais plata al que tiene plata. De hecho, convengamos que es un subsidio. Por lo tanto, para recibir esa plata, tú tienes que estar dispuesto a poner una cantidad de dinero. De hecho, Incluso, conocí el caso es así, porque... Lo cuento, Perdón. déjame cortar un poquito. Yo tenía el caso de un gerente de una empresa que se ganó un subsidio, se ganó 60 millones. Entonces, él quería desarrollar un emprendimiento, pero él tenía en su bolsillo 60 millones. ¿Cachai? Pero como se ganó el subsidio, el emprendimiento le puso sus 60 millones y esos 60 millones extra los metió en otra empresa. Así que se hizo más rico todavía. ¿Sí? Entonces sí, pues, pasa que los subsidios son regresivos por construcción y no porque busquen ser regresivos, sino que finalmente para elegir los mejores emprendimientos evalúas cosas como el nivel educacional de los emprendedores. Exacto. La experiencia previa. Y entonces son cosas que tiene el emprendedor que viene de una mejor universidad, que ya ha emprendido, etc. Entonces eso es regresivo por construcción. Y lo vimos, o sea, cuando estuvimos hablando del financiamiento público, y hablábamos de Startup Chile, son programas que financian disrupción, que financian riesgo, que financian innovación. ¿Y quiénes son los que se arriesgan y los que innovan más? Los que tienen más capital cultural, los que tienen más asegurado el futuro. Ahora, ojo que Corfo ha entregado estas cuotas territoriales. ¿Cachai? O sea, tiene que haber por lo menos 2 emprendimientos de cada región, ¿cachai? En cada concurso. Pero ahí, oye, aquí pregunto desde mi ignorancia, JM, obviamente tú sabes la respuesta. ¿Cómo evitas que, te voy a inventar, que hay un emprendimiento en una región perdida, por decir algo, que evita que yo siendo de Santiago, claro, construya una empresa ya virtual con patente, te voy a pagar mi patente, me acabo de acordar, pagando patente allá, reciba financiamiento desde allá también? ¿Cómo se manejan esas triquiñuelas? Antes no las manejaban, hoy las manejan. Te hacen muy difícil, te piden, por ejemplo, reuniones presenciales, algunas regiones te piden aportar a la región. Entonces, hay muchos componentes que si tú no estás en la región o muy cerca, se te hacen muy difíciles. Adicionalmente, te piden muchas veces, bueno, la dirección de facturación de la empresa tiene que estar en la región. No puedes postular si la dirección no está en la región. Pero eso y adicionalmente, muchos ejecutivos te van a ver. O sea, en muchas regiones tu nivel ejecutivo técnico te tiene que ir a ver, te va a ir a ver esa región, te va a ir a ver a tu oficina. O sea, en Santiago no te van a ver, pero en el Maule, donde yo he estado, en otras, hay una visita física durante el año. Entonces está ahí perdido, no, tenéis que hacerlo. Entonces no se da. Antes se daba, pero yo te diría que ya las regiones lograron eliminar ese factor. Yo diría que es muy, muy menor si se da ahora. Ya, perfecto. O sea, que a la otra variable no más, pues de que dejen de pasarle plata a los que ya tienen plata. Claro. Al final esta hueá es culpa de la incubadora. Es que viene pero la incubadora a lo que dice Corfo y el bueno. Claro. A fin de cuentas, igual es un tema discutible. O sea, ¿qué tiene que priorizar como el Corfo o el Ministerio de Economía? O sea, la movilidad social o generar el mayor impacto a nivel de empleo y retorno. Esa es la pregunta de fondo de la política pública. O sea, ¿qué quiero hacer? Que las personas se muevan en su estrato, pero sin una sofisticación del mercado. Pero volviendo un poco a las redes, yo creo que si una persona tiene un capital humano avanzado, o sea, estudió en una universidad que le entregó más allá de las PPTs, y tiene un emprendimiento que sea disruptivo, tal vez una primera instancia donde debería ir a conversar es a la universidad misma, por redes. 1. Segundo, nadie es tan asocial, bueno, no, mentira, me equivoco, pero para no tener amigos. ¿Sabes? Y un ingeniero eléctrico de la Chile, tuvo amigos ingenieros eléctricos de la Chile que tal vez no le van a pasar $250,000, pero 5 millones en una de esas sí. Y tuviste varios amigos. Uno esperaría que en la universidad tuviste hartos amigos. Entonces, claro, hay una lógica, entiendo yo, que de la universidad, que la universidad de cierta manera se ha convertido en un igualador social. O esa es la expectativa.
No sé si bien, mal, yo en algunos casos diría que muy mal, en algunos casos te diría que muy bien, pero la universidad ha jugado ese rol de compensar estas diferencias socioeconómicas. Que a fin de cuentas, ¿cuáles son las universidades como que tienen más diversidad de perfiles? O sea, en la Chile sabemos que hay harta gente que viene de sectores acomodados y también de sectores más vulnerables. La Católica también, de cierta forma, pero yo creo que el resto de las universidades en general, excepto las de regiones, son más polarizadas. O no como lo ven, por ejemplo, la de Lodán, de la UDD, como que son más de perfiles de acomodados, más que si estamos hablando de los H o de la... eh, ¿cómo se dice? Sí, po. Sí, pues yo creo que, dado mi propia hipótesis, yo diría que un gran desafío que tienen... A ver, yo creo que voy a citar a lo de Dacaret, pero considerando esto de que esto se da en pocas universidades. Porque al final yo creo que, y esto es una hipótesis mía, ¿no? Es que la gracia de la universidad es juntar a gente muy inteligente con gente con plata. Para eso existe Harvard, por ejemplo, y por eso son las restricciones. Todas las universidades que no logren eso fallan. ¿Cachai? Entonces, ok, está la UDD. ¿Y cuántos emprendimientos verdaderamente disruptivos de capital humano avanzado se generan en la UDD? No lo sé, no te podría dar la hipótesis, pero te diría que pese a que podrían, en hipótesis, tener más plata, no logran emprender más. Porque hay menos talento que en la Católica o en la Chile. Y al revés, pues, ¿cachai? En universidades como la USACH, hay menos concentración económica, podéis tener más talento, pero tampoco se da el fit, entonces también cuesta. Ok, quieren desarrollar alta tecnología, y de eso yo doy fe, pero claro, también tienen esta pata que les falta. Entonces, hay un sweet spot de esto, pero en muchas partes está pendiente. O sea, no te conviene solo tener gente con plata si no tenéis creatividad, y no te conviene tener solo creatividad si no tenéis gente con plata. Igual es bueno eso, o sea, ¿cachai? Como esas combinaciones. Hay un tema que también bueno, el tema de la visión, como mencioné al principio, es un tema también como que yo he visto en las mentorías, o sea, muchos, por ejemplo, van con la visión de como ya, me quiero pagar mi primer sueldo, ¿cachai? Como que esto me permita vivir, y otros es como que implícitamente eso está como resuelto en su mente y en realidad lo que están pensando es cómo llevar esto a escalar a un nivel global. ¿Cachai? Entonces, como por que... Forrarse, quieren forrarse. Dilo con las palabras. Entonces, como por ejemplo, y lo veo en las preguntas que yo le hago por ejemplo, en la pregunta de estrategia. ¿Qué quieres hacer tú con esta empresa? Y inmediatamente veo esa visión reflejada en esa respuesta, porque el que quiere como tener como su propio negocio, vivir de eso, te dice, bueno, yo quiero tener tantos clientes para poder pagarme una cierta cantidad y es el salario. Para ellos la riqueza está en tener un salario alto. En cambio, por ejemplo, los que vienen con otra visión, quizás con un bagaje cultural mucho más fuerte en negocios, te dicen, no, yo quiero vender esta empresa. Y no te hablan del salario, te hablan de vender la empresa, que es distinto. Entonces, cuando tú veis eso, tú veis como quién está mucho más impregnado. O sea, yo por lo menos creo que una persona que está más impregnada en negocios me viene con ese tipo de posiciones, con ese tipo de visiones, como quiero vender esta empresa o quiero meter inversionistas y que me paguen una parte a mí y una parte se vaya a la empresa y empezar así. Y ven su riqueza no tanto en el salario que van a generarse siendo contratados por la empresa, sino en, por ejemplo, el retiro de utilidades o la venta de la empresa, en cosas que son más propias cuando eres dueño de un negocio. Entonces, como que ese tipo de son distintas. Y eso también creo que también hay que educar si tú quieres ser empresario o empresaria, tienes que pensar más como en esa visión de como márgenes, meter inversiones, como en ese tipo de sofisticación, creo yo, como también un poco para romper esta y hacer la movilidad social. Que ahí también creo que lo voy a poner un poquito me voy a salir un poco de lo que dijiste, Daniel, pero hay algo que bacán si, lo que habíamos dicho antes, no sé, alguien que se quiera forrar. Perfecto, sí, en efecto, si su target es crear una empresa para venderla, dale,
Pero la pregunta es entonces, ¿por qué creas empresa? ¿Es solo para forrarte? ¿Quieres cambiar el mundo? ¿Quieres cambiar tu mundo? Y creo que eso también da para otro tema, ¿cachai? Porque, no sé, me pasó con una empresa que quería evitarte la fila en el supermercado, no voy a decir cuál, porque no, queremos ser disruptivos. Perfecto, yo soy un viudo de esa empresa. Entonces, claro, pasaron del discurso de, oye, sí, queremos romperla, así como y hacer la gran diferencia en el mercado, a, chao, vendo esta cuestión y me olvidé de mi misión. ¿Cachai? Que, ojo, yo no digo que esté mal querer venderla, pero ahí también está la motivación principal de por qué emprendes. Si es por forrarte, que no tiene nada de malo, o quieres hacer otra cosa. Sí, bueno, lo que dijo Daniel es básicamente el cortoplacismo versus el pensamiento a largo plazo. Como habíamos dicho antes, una persona que viene de recursos más bajos necesita el corto plazo arreglársela, porque no queda otra. Gente más como más puede pensar más a largo plazo y por lo tanto no le importa cuánto va a ganar ahora de sueldo, sino cuánto lo va a vender en 5 años. Y yo creo que también lo que dijiste, Francisco, es clave el por qué estamos emprendiendo y a la vez, o sea, como la respuesta que tiene el sector donde uno viene también cambia. O sea, los que vienen de casa como más tienen más ese sentimiento de un propósito como de querer cambiar el mundo, porque pueden pensar en eso. Alguien más promedio no alcanza a tener ese pensamiento porque no piensa que es posible, no piensa que tiene las capacidades o que se puede hacer. Pero alguien que se ha visto influenciado por formas de pensar o capitales más de estilo puede hacerlo. Entonces ahí yo creo que hay un tema clave y me pasa harto cuando, por ejemplo, cuando asesoro emprendimientos que están levantando a buscar capital. Entonces, y ahí esa pregunta es clave, a fin de cuentas, porque el emprendimiento que dice como no, si yo quiero crecer a nivel nacional, vamos a ir a tratar de crecer a 10% anual, eso no es algo atractivo para un inversionista. Entonces, en ese caso, ahí hay que hacer una intervención alta, especialmente a esta gente, los que vienen de sectores más promedios, de que es posible, si es que la empresa es buena, es posible hacerla crecer y salir a Estados Unidos, salir a Europa. Y el alimentar esa ambición es una parte también de cambiar el switch y mejorar un poco estas brechas que existen. Entonces, ahí muchas veces hago ese ejercicio. Entonces, olvídate de este pensamiento medio mediocre. ¿Cuánto puede ser? ¿Cómo puede ser a 5 años? Realmente piensas que no es posible, pero si es que un inversionista llega y te pone $5 millones, quizá puede ser. Sí, pues. Maneja ideas de montos. No, pero eso, sí, maneja ideas de montos distintos. ¿Cuánto es mucha plata? Claro. Yo me acuerdo de la historia, hablando de eso, una historia de un emprendimiento que, de hecho, hasta el día de hoy converso con el fundador, que ya, digamos que eran ideas bastante disruptivas, bien, a tal punto que levantaron plata y un banco, la banca privada les pasó plata. Ya, entonces fueron a la primera. ¿Inversión o como préstamo? Como inversión. Como inversión, sí. No, sí les fue bien. De hecho, hasta el día de hoy yo sé que les va bien. Y una de las historias que me contaban en el asado es que, bueno, él fue con sus otros en ese minuto socios, porque entiendo que ya no son, que en efecto uno, ya el socio, digamos, principal, el que todavía emprende, venía de una mejor situación económica, el otro no. Entonces estaban en la mesa en este banco y, bueno, conversando que le van a hacer las primeras etapas y decía, bueno, entonces el ejecutivo del banco le dijo, bueno, veamos qué es lo que podemos hacer inicial con una poca plata, hablemos de 500 millones de pesos. Y al otro socio, que de la nada, cuando el tipo estaba hablando, 500 millones de pesos, el otro socio dijo, así, y todos lo miraron. Y el compadre dijo, disculpen, es que nunca había escuchado tanta plata en mi vida. Y ahí te das cuenta que en una mesa, en una frase. En efecto, claro, pues y ahí que hay como
ahí es donde te impacta la cuna, pues, ¿cachai? Porque en efecto alguien que haya escuchado así, hizo un negocio de 1.000 millones, 2.000 millones, que le vende y todo, escucha esos montos y te decís como ya, puta, sí, dale, bacán, qué bueno, buen impulso, ¿cachai? Pero no quedáis sorprendido. No quiero ser un poco autorreferente, pero me pasaba cuando yo empecé con mis primeros clientes en asesoría de inversiones, eran de 1 millón, 5 millones de pesos, ya como mucho era días, pues me volvía loco, ¿cachai? Pero ahora no sé, pues me estoy juntando con clientes de 500 millones, 1.000 millones y ya no sorprende, ¿cachai? Al principio, la primera vez, por supuesto, que yo me caí de raja. Como, ¿cómo voy a...? Este cliente es demasiado grande para mí y pedí ayuda. Pero después ya, ¿cachai? Que ya cuando empiezan a ser las conversaciones repetitivas, te vas dando cuenta que en realidad ya te podía habituar a esa conversación. Entonces, si te llega alguien y te dice, oh, sí, mira, tengo mucho dinero, tengo 50 millones de pesos, en verdad no. El Francisco de hace 10 años atrás se hubiera impactado, pero el Francisco de ahora es como, dale, buena, te felicito. ¿Cachai? Pero pasa, pues, capital cultural. ¿Cómo te rodeáis con las conversaciones que tenía el día a día? Como si te rodeas de 5 millonarios, vas a ser millonario. Así como... No nombremos ese tipo de weas. Pues. Pregúntale a David Epstein. Ay. No, pero Tengo que cerrar con una frase polémica, perdónenme. Sin duda, el normalizar el tipo de conversaciones en este tipo, como en podcast o en video, etcétera, y que más gente hable de esos temas, igual ayuda a que se amplíen esos horizontes. Sí, obvio. Conversarlo, es que es un elefante que está ahí en la sala y de repente se dice y como que cae mal porque, oye, pero aquí nadie anda discriminando a nadie por su cuna y si es pobre, si es rico, y en realidad no quizás no hay una cosa activa, pero pasa que hay un problema estructural y ese hay que... Lo que hablábamos de la incubadora, que tienen este incentivo que es regresivo. Claro, entonces, no lo están haciendo a propósito, pero el incentivo está colocado. Pero hay una autoexclusión, lo que yo planteaba también al principio. Nadie te dice que no podéis llegar, pero para llegar tenéis que llegar en helicóptero. Se están bloqueando. Entonces, como que eso es importante. Yo creo que es importante buscar en el mundo del emprendimiento como también romper un poco con esta dinámica, romper con justamente tratar de ayudar a quienes están embarcándose en esto para que avancen más rápido, con menos errores, y también hay que dejar de premiar las ideas de negocio que son puro humo y que en realidad son puras redes de contacto que están como... Nótese que esa discusión igual ha existido, ¿eh? De cuánta plata darle o a quién darle plata para un subsidio, porque también se asume que como que Corfo le da a cualquiera que pida y Corfo también se lo ha cuestionado. Ok, está bien que le demos plata a alguien que ha venido a pedirnos 10 veces o por 10 años, ya le va bien y en verdad nos pide porque está acostumbrado a partir con esta plata. O emprender ya, este gallo, si viniera Andrónico Luksic, ya retirado, a pedir un subsidio semilla de 15 millones de pesos, ¿tiene sentido dárselo? La expectativa, si tiene un proyecto interesante, tal vez sí, pero... Creo que sería muy mal visto, weón. Sí, pero nótese que hay muchos que no se arrugan para eso. ¿Cuándo es el monto? Y es una pregunta no resuelta. ¿A partir de cuál monto de plata tú deberías decir, no, ya esto no debería pedirlo? Porque te aseguro que el de clase alta sí lo pide y el de clase media no. Muchas veces cuando yo lo hablaba con emprendedores de clase media como que les daba vergüenza pedir plata o pedir subsidio. Pucha, es que si me va bien, entonces como que siento que me excluye. El gallo de clase alta, dame plata, ¿cachai? Es una diferencia mental también, que también pone limitaciones. Una vez leía que una de las diferencias entre los ricos y los pobres era justamente como su aversión al dinero. Como que los ricos como que hablaban de dinero como si nada, así como que es parte normal, y los pobres como que era como, había como una culpa, así como una cuestión. Bueno, ¿habláis de dinero tú, no? Siempre. No, así que tengo culpa. Yo hablo de plata todos los días porque es la verdad, así que sí. Así que tengo que pensar en dejar de tenerle miedo al éxito. Yo creo que estamos con el capítulo, ¿no? Está bueno. Ya.
Ya, estimados, para los que nos estén escuchando, por favor, un like, denle ahí suscribir, cualquier duda nos comentan, estamos ayudando a algunos emprendedores, así que Sí, pueden ahí mandar su preguntita. Sí. Los comentarios. Y feliz los ayudamos. Escríbanos, le estamos invitando a mini clínicas a algunos. Sí, y escríbanos, y si conocen a alguien que está emprendiendo o está en eso, mándenle los videos de nosotros y nos escriban. Nosotros felices en interactuar y compartir para romper con la barrera Burguesa. burguesa. No, y también feliz de ayudar desde nuestro conocimiento. No somos los gurús ni nada por el estilo, pero si podemos compartir con nuestra experiencia, está bacán. Sí, eso. Estimados, un abrazo. Ya. Hasta la siguiente. Hasta la próxima. Chao, chao. Chao, chao.